Mucha atención que el día jueves 7 de marzo de 2019 de las 5 de la tarde se ha registrado un mega apagón en toda Venezuela y esto ha desatado un caos total en todo el país. Hoy viernes 8 de marzo del 2019 a esta hora no se ha restablecido el servicio eléctrico en Venezuela y así se van a completar ya las 24 horas y posiblemente hasta más horas sin el servicio. En los hospitales y hogares venezolanos, muchos enfermos que dependen de equipos eléctricos médicos se están muriendo por falta del suministro eléctrico causado por este mega apagón. El tráfico del transporte terrestre y aéreo está paralizado en toda Venezuela y la población está en alerta máxima por lo que está pasando y pueda pasar en las próximas horas. Nadie sabe qué y por qué está sucediendo todo esto. Se escuchan diferentes causas y motivos que provocaron este apagón masivo a nivel nacional. Los venezolanos están totalmente incomunicados y sus teléfonos celulares se han quedado sin batería. El Observatorio de Internet NetBlocks identificó cortes de infraestructura críticos en Venezuela a partir de las 4:55 de la tarde del jueves 7 de marzo. Ya que con una interrupción del suministro eléctrico ha eliminado gran parte de la conectividad de Internet de Venezuela y sus utilidades fuera de línea. La interrupción es la más grande en los registros de medición de redes recientes en América Latina. Hasta el momento las consecuencias directas del colapso por el apagón nacional son: fallecidos en centro de salud, se habla de una cifra aproximada a 100 víctimas. Paro comercial, no hay puntos de venta para pagar y es escaso el efectivo. No hay agua, el sistema de bombeo no tiene plantas. La telefonía y la conectividad están escasas. El dictador Nicolás Maduro se ha pronunciado en Twitter culpando como siempre a Estados Unidos diciendo que esto hace parte de una guerra eléctrica con un ataque contra el servicio eléctrico venezolano. Abro comillas, la guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. Máxima unidad de los patriotas. Cierro comillas, dijo Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. Diosdado Cabello también se ha pronunciado con el mazo adentro en su cuenta de Twitter. Abro comillas, el imperialismo y sus aliados han atacado nuestro sistema eléctrico nacional, dejando sin luz tanto a chavistas como a opositores. Los voceros imperiales celebran abiertamente. Debemos prepararnos para seguir resistiendo y batallando. Ellos no podrán y nosotros venceremos. Cierro comillas, escribió Diosdado Cabello en su cuenta de Twitter. El supuesto presidente interino Juan Guaidó lo primero que hizo fue preguntar lo siguiente por su cuenta oficial de Twitter. Abro comillas, ¿cómo se le dice a una madre que debe cocinar, a un enfermo que depende de una máquina, a un obrero que debe trabajar, que estamos en un país potencia sin luz? Cierro comillas, preguntó Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. Varios tuiteros le escribieron y le respondieron a Guaidó en la cuenta de Twitter diciendo: diles que vamos bien. Juan Guaidó también le puso fecha a la llegada de la luz en Venezuela, como que ha querido decir que el servicio eléctrico llega cuando Maduro renuncie. Eso interpreté yo en el siguiente tuit. Abro comillas, Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Sigamos adelante. Durante nuestra gira en el sur, buscamos apoyo para atender esta crisis. El bloqueo al progreso lo vencemos con movilización. Nos vemos este sábado en la calle. Cierro comillas. Escribió Juan Guaidó en medio del apagón en Venezuela y posiblemente conectado a su planta de energía eléctrica en su casa. Mientras tanto, Jorge Rodríguez, actual ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, ha culpado al senador Marco Rubio de haber bajado el switch principal de la energía eléctrica venezolana desde los Estados Unidos. El loco Rodríguez, luego de repetir el guión del sabotaje eléctrico, dice algo que aterra a todo el país y al mundo entero, aumentando así el clima de pesimismo e incertidumbre, diciendo que Nicolás Maduro está ya personalmente al frente de la contingencia. De inmediato, el senador en los Estados Unidos, Marco Rubio, ha reaccionado ante estas acusaciones de la dictadura en su contra, diciendo en su cuenta de Twitter oficial lo siguiente. Abro comillas, Rodríguez no es el Dr. Evil de la película Austin Powers. Este es Caracas Boc, Jorge Rodríguez, ministro de Información, revelando cómo yo personalmente saboteo una planta hidroeléctrica y causo un apagón masivo a nivel nacional en Venezuela. Cierro comillas, escribió el senador estadounidense Marco Rubio en su cuenta de Twitter oficial. La vicepresidenta de Colombia y Venezuela, Marta Lucía Ramírez, también se pronunció diciendo lo siguiente, abro comillas, qué horror que uno de los países con mayor riqueza energética tenga que enfrentar varias horas y posiblemente días sin fluido eléctrico en 18 de 23 estados. Adelante Venezuela, a recuperar la libertad.
Cierro comillas, dijo Marta Lucía Ramírez en su cuenta oficial de Twitter. Ojalá diga lo mismo y reaccione cuando en Colombia comiencen los apagones a nivel nacional por causa de la masiva corrupción. Por otro lado, la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Corpo Elec, ha anunciado en su cuenta de Twitter que todo esto hace parte de otro saboteo y de otra guerra eléctrica galáctica. Abro comillas, ahora sabotearon la generación en Gurik. Esto hace parte de la guerra eléctrica contra el Estado. No lo permitiremos. Estamos trabajando para recuperar el servicio. Cierro comillas, escribió Corpo Elec en su cuenta oficial de Twitter. María Corina Machado también se ha pronunciado en contra del mega apagón diciendo lo siguiente. Abro comillas, 79 venezolanos asesinados por el régimen en hospitales en 20 horas de oscuridad. ¿Para cuántos más mañana? ¿Será demasiado tarde? Es con fuerza, no hay otra. Cierro comillas, dijo María Corina Machado en su cuenta oficial de Twitter. Y además ha citado tímidamente el artículo 187, numeral 11 de la Constitución Política de Venezuela. El artículo 187 en su numeral 11 establece lo siguiente. Abro comillas, corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Cierro comillas. Algunos tuiteros venezolanos que aún tienen recarga eléctrica en sus teléfonos móviles y algo de datos que reciben de las pocas antenas de Digitel que aún funcionan con batería por pocas horas, están culpando en Twitter a Godzilla diciendo lo siguiente, abro comillas, atención, apagón, Marco Rubia mandó a Godzilla a sabotear el Guri para dejar a Venezuela sin luz, cierro comillas, atentamente algún imbécil en su cuenta de Twitter oficial. Enrique Capriles también se ha venido pronunciando durante el apagón desde su cuenta de Twitter escribiendo lo siguiente, abro comillas, sepa el mundo que vamos para 20 horas de apagón nacional, Oriente sigue con problemas, toda Venezuela afectada, conexión telefónica e internet intermitente, ayer dijeron que en 3 horas restablecían el servicio, incapaces, sinvergüenzas, corruptos, bandidos, váyasen, cierro comillas, dijo Capriles en su cuenta oficial de Twitter. También escribió, y como es costumbre, por la estafa madurista, los más afectados son los más pobres que pierden los pocos alimentos, los enfermos en hospitales públicos. Todavía puede haber alguien que apoya a estos enchufados corruptos, a Maduro y su combo, váyasen, escribió Capriles en su cuenta oficial de Twitter. El ministro para la Energía Luis Mota Rodríguez atribuyó el apagón que afectó a más de 20 estados del país este jueves 7 de marzo a ataques contra el sistema eléctrico. Abro comillas, han atacado la generación y transmisión en Guri, la represa hidroeléctrica, la columna vertebral del sistema eléctrico, cierro comillas, dijo el ministro de Electricidad Luis Mota a través de la televisión estatal sin ofrecer pruebas. Además dijo que el servicio se restablecerá dentro de unas 3 horas y ya van las 24 horas sin luz, un récord histórico nunca antes visto en Venezuela. El apagón nacional afectó a más de 20 estados venezolanos y el régimen de Maduro dice que es culpa de la guerra eléctrica dirigida por Estados Unidos. También se dice en redes sociales que este apagón hace parte de un simulacro o prueba que está haciendo el régimen de Maduro para ver la reacción del pueblo venezolano y saber qué hacer el día que tenga que dejar incomunicado a toda Venezuela, en el momento que quiera ocultar algo grave por medio de comunicación. Ayer más temprano YouTube fue censurado por más de 20 horas en Venezuela y los temores se han incrementado ante la posibilidad de un apagón mayor en todo el país. También opinan que puede ser una estrategia de Estados Unidos para ver la capacidad de reacción de Maduro al verse sin energía eléctrica en toda Venezuela y así poder capturarlo más fácil sin tener una vía de escape aérea. Otros dicen que en cualquier momento comienza el baile militar en contra de Maduro, ya que antes del apagón alguien dijo, abro comillas, soldados, pónganse en las alpargatas que lo que viene es joropo, cierro comillas. Se ha confirmado que por culpa de este apagón están muriendo muchos venezolanos en los hospitales, clínicas y hogares venezolanos por falta del suministro eléctrico en sus equipos médicos. A causa de esto se puede declarar una emergencia nacional y de este modo tiene que entrar de urgencia al rescate una ayuda humanitaria internacional para socorrer a las víctimas de este mega apagón nacional. El enviado especial de Estados Unidos, Elio Abrams, dijo, abro comillas, el apagón nacional es mucho más que un inconveniente, es peligroso para personas en hospitales, esto puede afectar la atención para salvar vidas, cierro comillas, dijo hoy el enviado especial de Estados Unidos, Elio Abrams.
Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, también dijo, abro comillas, el corte de energía y la devastación que lastima a los venezolanos comunes no se debe a los Estados Unidos, no es por Colombia, no es por Ecuador o Brasil o Europa o cualquier otro lugar. La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro. Sin comida ni ninguna medicina, ahora no hay poder. A continuación, no hay Maduro. Cierro comillas, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado, al reaccionar por el mega apagón en Venezuela. El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, escribió en Twitter lo siguiente, abro comillas, Maduro Crime Family robó todo el dinero que debería haber invertido en el mantenimiento de la red eléctrica. Ahora Venezuela está en su hora 14 de apagón nacional. Dios ayude a los bebés en incubadoras y pacientes de diálisis y a otros para quienes esto es potencialmente mortal. Cierro comillas, escribió el senador Marco Rubio en su cuenta oficial de Twitter. Según declaraciones de chavistas, todo esto hace parte de un autosaboteo madurista. Los cortes de electricidad son frecuentes en Venezuela, donde la economía está colapsando bajo la inflación, con escasez crónica de alimentos y medicinas y una emigración masiva de más de 3 millones de ciudadanos venezolanos. Los críticos dicen que la corrupción y la falta de inversión han dejado la red eléctrica del país incapaz de funcionar, mientras que Maduro dice que los problemas son creados intencionalmente por los adversarios políticos. En otras noticias dijeron que con el apagón está en riesgo de ser secuestrado Juan Guaidó y de que nadie se entere por la incomunicación causada por el apagón en Venezuela. Edo, el caricaturista, dice que este apagón y esta sobrecarga en Venezuela lleva así más de 20 años y publicó la siguiente caricatura en su cuenta oficial de Twitter. Todo esto está muy raro, a lo mejor si hace parte de una estrategia por parte de los Estados Unidos, teniendo en cuenta la declaración subliminal de Guaidó en Twitter al decir que la energía regresa con el cese de la usurpación. Pero la misma dictadura que le dice al mundo que ellos son los únicos que gobiernan Venezuela, cuando se produce un apagón que deja a oscuras a todo el país, lo mejor que se les ocurre decir es que a ellos no son responsables. Si esto sigue así, creo que definitivamente sería el fin de Maduro. No creo que este apagón lo soporten en Venezuela por más de 48 horas. En todo caso, lo que está pasando o vaya a pasar a partir de ahora en Venezuela no nos vamos a enterar hasta cuando regrese la energía eléctrica y se activen las comunicaciones en este país. El posible secuestro de Guaidó y la supuesta intervención militar contra Maduro no se verá por internet en tiempo real. Este es el apagón más prolongado que se registra en Venezuela. En el 2013 hubo una falla que afectó a Caracas y 17 estados de los 23 del país y duró 6 horas. En el 2018 se registró otro en 8 estados por unas 10 horas, según declaraciones oficiales de ese entonces. Hoy ya vamos a cumplir 24 horas de apagón. Desde Colombia se escucha a la dictadura con sus plantas eléctricas gritando guerra eléctrica. A Guaidó desde la comodidad de su casa decir vamos bien. Y al resto de venezolanos en penumbra gritando lo único que les queda por decir: Maduro, coño de tu madre. Fin del comunicado. En el próximo video estaremos informando con más detalles sobre las consecuencias y los informes de última hora relacionados con este mega apagón a nivel nacional en toda Venezuela. Suscríbete a este canal, Lo Más Trinado, para estar más informado.